Ok, bueno, entonces vamos a dar, como le había dicho, vamos a dar inicio a la asistencia. Empecemos con Algarín, Presente, profe. Adrián Álvarez, Andrea Álvarez, Presente, profe. Carlos Arrieta Sáenz, Carlos Arrieta Vallejo, Carlos Carval, Presente, profesor. Kevin Cárdenas, Presente, profesor. Luis de la Espriella, Presente, profe. Brian de la Rosa, Presente. Alejandra de la Torre, Presente. Wilson de Ávila, Presente, profe. Gustavo Echeverry, Daniela Estrada, Presente. Sara Garcés, Miguel García, Presente, profesor. Andrea Giraldo, Presente. Abimael Hernández, María Herrera, Presente, profesor. Nicolás Julio, Nicolás Marimón, Eduardo Martínez, Jorge Martínez, Jan Medina, Presente, profesor. María Narváez, Presente, profesor. Laura Narváez, Presente. Daniela Navarro, Presente. Daniela Negrete, Juan Orozco, Aiken Ortega, Presente, profesor. Hamer Pérez, Hamer Pérez, Lenis Pimienta, Luis Ponce, Presente. Alfonso Presente. Huerta, Jorge Quirós, José Quirós, perdón, José Quirós, Juan Ruiz, Presente. Javier Rumier, Presente, profe. Santiago Santa, Presente, profesor. Edilbert Torregrosa, Jesús Torre, Presente. María Valdelamar, Presente. Oscar Vázquez, Presente. José Vergara, José Vergara. ¿Alguien no está en lista? Profe, eso es Hammer Pérez, acabé de entrar. Vázquez, Vergara, perdón. Ok, bueno, todos están en lista. Profe José Quiroz está hablando, pero no se le escuchó. Él está aquí en... José Quirós. Ok. Bueno, ¿alguna cosa? ¿Alguien más? Bueno, si no hay más sobre la lista, entonces damos por cerrada esta sesión y pasamos entonces a la clase de hoy. Espero que hayan repasado las clases que les di. Coloqué las últimas 3 clases en YouTube. Ahí vi que
en promedio, 8 personas del curso vieron los videos. No sé cuánto tiempo lo vieron, pero de 43 en promedio, 8 vieron los videos. Bueno, entonces creo que ahí están las últimas clases. Hay suficiente material para repasar y estar al día. Voy a hacer un barrido general con el texto sobre lo que hemos dado. Lo último que habíamos quedado era un taller que deberían hacer ustedes individualmente y luego debían hacer un análisis de intensidad máxima para una duración dada de las lluvias que les envié. Cada estudiante debía hacer una y luego las reunían entre todos, todo el grupo, las reunía todo el grupo y se las pasaban a todos, a cada subgrupo, y cada subgrupo hacía un análisis para encontrar las ecuaciones I de F. Hasta ahí vamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya dicho ya para retomar el curso formalmente? Profe, yo sí tengo una pregunta. ¿Podríamos, digamos, replantear esas fechas en las que vamos a entregar por lo menos el trabajo individual, entregarlo en los subgrupos, en los grupos, etcétera? Sí, las fechas no hay problema, ¿sí? El tema de la fecha, fíjense que vamos entonces, como las fechas de hecho están replanteadas porque todo quedó en el limbo con el cese de actividades. Entonces, igual yo voy a hacer el primer corte, lo voy a hacer sobre la evaluación eh, de las curvas IDF. Le voy a tomar dos notas. La primera es el análisis que cada uno haga de la lluvia, de las intensidades máximas para una duración dada, más todos los trabajos, las cosas de seguimiento que ustedes han ido mandando. Y el segundo es el trabajo colectivo que me van a enviar. Entonces vamos a colocarlo, como se habló que eran 2 semanas en las cuales no se iba a hacer evaluaciones, entonces lo dejamos para esta semana que viene, no, la otra semana. Sin embargo, pues yo creo que ya es prudente iniciar la segunda parte del curso, que la voy a iniciar con el tema de cuencas hidrográficas, que sería lo de la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, con respecto al documento que usted dijo que nos iba a enviar la clase pasada. Ujú. Ah, ok, sí, ahí sí les quedé mal yo, se me olvidó. Eh, ¿Cuál fue el documento que ustedes me dijeron? A ver, para buscarlo y enviárselo enseguida. Bueno, más o menos en ese documento lo que había era un ejemplo de un análisis de una lluvia en particular. A ver si es este documento. ¿Es este? Creo que sí. Déjeme y siga. A ver. No, no, no. Pero Ese no. este también es importante. Este se los voy a enviar. Eh, este otro. Creo que sí es ese. Sí, profesor, era esa variabilidad. Es Es ese, Ok, sí. entonces se los envío enseguida. Se los comparto de una. Y así salimos.
Bueno, ¿recibieron el documento? Lo acabamos de recibir. Sí, profesor. Ok, bueno, entonces ya todos tienen todos tienen el documento. Les comento si pudieron ver bien los videos. Yo se los puse en YouTube porque YouTube es como más fácil de abrirlo en cualquier parte y no necesita pedirle permiso a nadie. Igual, como les digo, vi que hay 8 nada más que lo consultaron en promedio. Profe, disculpe, una Sí, pregunta. señor. Para estar claro, o sea, el trabajo ese en grupo que usted dice es primero hay que hacerlo individual, luego Sí, nos no, reunimos lo con que el pasa es grupo. que son dos componentes, ¿sí? El primer componente, o sea, para uno hacer las curvas IDF, tiene que haber una serie larga de varios años, ¿sí? Un dato se parte de que se toma un dato por año. Entonces, aquí vamos a hacer un símil de que cada uno de ustedes representa un año de análisis, ¿sí? Entonces, cada uno toma una lluvia y hace un análisis para esa lluvia de intensidad máxima para cada duración, ¿verdad? Entonces, para poder hacer el análisis estadístico, se requiere que uno tenga una serie de muchos años. Entonces, ustedes con un solo dato no pueden hacer análisis estadístico. Entonces, tienen que reunirlo todo el grupo, ¿sí? Para tener una serie. Entonces, van a tener una serie para cada duración, ¿sí? Cuando ustedes hagan el análisis de la lluvia, ustedes van a encontrar un máximo para una sola lluvia. Usted va a encontrar un máximo, la intensidad máxima para 5 minutos, para 10 minutos, para 15, para 20, para 25, para 30, para 35, para 40, para 45, para 50 y lo vamos a dejar hasta 60. ¿Sí? Entonces, cada persona debe tener un cuadro como el último que mandé en uno de los dos documentos. Hay una tabla al final. Esa es la intensidad máxima para una duración dada. Pero después esos datos los vamos a reunir entre todos y usted va a hacer una serie con los datos de todos de 5 minutos. Entonces usted tendrá una serie de intensidades máximas para 5 minutos, una serie para 10 minutos, una serie para 15 hasta 60. A esa serie es que le vamos a hacer las curvas intensidad, duración, frecuencia. Pero cada grupo, sí, van a ser los mismos datos para todo el grupo, pero cada subgrupo coge esos datos y se reúnen y los analizan y hacen sus ecuaciones, calibran sus ecuaciones. Pueden calibrar cualquiera de las que yo le puse en el texto o pueden calibrar otras, ¿sí? En principio, entre más ecuaciones diferentes grafiquen entre los distintos grupos, es mejor porque les permite comparar, mirar. Entonces yo voy a hacer dos valoraciones ahí. Una, el trabajo individual y dos, el trabajo en grupo. ¿Está claro? Sí, profe, lo que yo le preguntaba era, por ejemplo, grupo que esté conformado por decía con 3, 4 personas, no importa las personas, me refiero. ¿Vamos a analizar esas 4 entre nosotros o vamos a No, analizar van a las de analizar todo el grupo? las de todo el grupo, Ok, porque es que listo, vale, perfecto. necesitan series Ok, largas, ¿sí? Las ok, series listo. corticas no se pueden analizar, no, la estadística no te da nada ahí, ¿sí? Si coges 3 datos, 4 datos, te da una línea recta, o sea, tiende a ser una línea recta, entonces, está claro. Sí, señor, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, creo que la última clase está muy clara, yo me la estuve mirando y es bastante clara sobre el proceso de ajuste de las gráficas. Si requieren hay un tema que es un poquito más complejo, que es el del tema no es complejo, sino que tienen que repasar el tema de la estadística, ¿sí? El tema de los ajustes de funciones
de probabilidad a a cualquier serie. Entonces, ese es un tema que ya se vio en estadística, pero que igual lo deben aplicar aquí en hidrología. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, resulta que cuando uno halla las curvas IDF y tengo entendido que hay una constante que digamos que, o sea, uno por medio de las curvas IDF, uno lo que busca es hallar una serie de La constantes, constante, exactamente. pero hay una constante que queda flotando en el aire, digamos que, Exacto, esa flotante me imagino que en la ecuación que yo les di, porque hay otros tipos de ecuación, voy a abrir eh, a ver, voy a buscar qué pena, estoy buscándoles aquí el PowerPoint, pero me sale otra versión de PowerPoint, pero que no tenga problema en abrirla. Uy, lo sospechaba. Bueno, están viendo la pantalla. sí, profesor. Bueno, vamos a mirar. Habíamos hablado de que una de estas ecuaciones era que la intensidad era igual a una constante K, ¿cierto? T a la M sobre el tiempo de duración de la lluvia, ¿sí? Más T sub D más una constante. Vamos aquí, este es uy, estoy teniendo problemas con esta versión que apenas la estoy aprendiendo, no la he manejado, primera vez que la abro. Bueno, les comentaba que tenemos la ecuación donde la intensidad es igual a una constante K por el periodo de retorno a la M dividido sobre el tiempo de duración de la lluvia más una constante D elevado, todo eso elevado a la N, ¿cierto? Por ahí íbamos, ¿verdad? Hicimos que el logaritmo natural de I es igual a el logaritmo natural de KT a la M menos el logaritmo natural de T más D a la N. ¿Verdad? Pero esto también lo podemos escribir como
el logaritmo natural de kt a la m, kt a la m, entonces logaritmo natural de i igual al logaritmo natural de kt a la m. Entonces k menos n logaritmo natural de t más d, de t más d. ¿Ok? Si hacemos una gráfica, ¿sí? Si hacemos una gráfica de logaritmo natural de t, entonces hacemos aquí una gráfica y en este eje colocamos logaritmo natural de t más d. Y en este hacemos logaritmo natural de i, ¿sí? Si esto manteniendo el periodo de retorno constante, en este caso el periodo de retorno es constante, ¿sí? Entonces, para cada periodo de retorno, nosotros tenemos, sin hacer la transformada, para cada periodo de retorno tenemos una curva, ¿sí? Sin haber hecho ninguna transformación. Si estuviera en escala natural, las gráficas serían más o menos así. Serían unas gráficas que tendrían más o menos esta forma. Cuando yo hago la transformación del logaritmo natural y grafico, estas gráficas deberían tender a ser una línea recta, ¿sí? Todas ellas tenderían a ser unas líneas rectas paralelas. Entonces, la pendiente de estas líneas paralelas es el coeficiente n. Pero, ¿cómo hago yo para que estas líneas sean, cuál es la mejor? Entonces aquí sí hay una técnica que es de ensayo y error, donde el valor de d yo lo voy a ir colocando y lo voy a ir variando, ¿sí? Coloco un valor, luego le sumo un poquito, le sumo otro poquito, lo varío o le quito, dependiendo de lo que me dé, hasta que estas curvas todas tiendan a ser lo más recta posible. Este es el valor que queda en el aire, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Y cómo se puede determinar ese valor entonces? No, este valor se determina por ensayo y error, hasta que estas gráficas tiendan a ser totalmente, o sea, tiendan a ser lo más paralela posible. Cuando este valor no es correcto, las gráficas uno las hace aquí y las gráficas no son, no son rectas. De todas formas, acuérdese que estos son unos ajustes. Entonces, uno hace, las gráficas tienden a tener, ¿sí? Entonces, en la medida que uno cambia el valor de D, las líneas tienden a ser más paralelas entre sí. Profesor, ¿y qué indica que esas curvas sean paralelas? No, y ahí sí toca es que las pendientes sean iguales. Que las No, por pendientes eso sean vemos iguales. en aspecto físico eso qué repercusión No, tiene. esa repercusión tiene en la precisión del cálculo. Ahora, yo también he hecho lo siguiente, o sea, y ahí el valor es un valor promedio de n, ¿sí? O sea, si uno le ajusta a n, si uno ajusta n, o sea, uno hace la transformación y le da una nube de puntos, ¿sí? Uno, qué pena que me estoy saliendo aquí sin darme cuenta.
uno también puede tener, o sea, tiene la gráfica, ¿sí? Y tiene una nube de puntos, ¿sí? La puede hacer para para todos los periodos de retorno, ¿sí? Y aquí, en esta gráfica, ajusta una línea recta. Aquí tenemos logaritmo natural de t más d. Entonces, aquella que dé el mejor coeficiente de correlación, y este es el logaritmo natural de i, ¿sí? La que su coeficiente de correlación tiende a ser más cercano a 1, entonces podemos tener una línea, un n promedio de todas las gráficas. O sea, si yo hago estas distintas gráficas, por ejemplo, una medio así, la otra da así, la otra un poquito así, no van a dar total. Entonces yo le ajusto la promedio, esta me da un valor de n que lo puedo utilizar para hacer los cálculos de todas las funciones. ¿Y quién me va a dar el valor de ajuste? El valor de ajuste me lo da el coeficiente de correlación, R cuadrado, ¿sí? Entonces yo puedo decir aquellas gráficas que tengan mayor coeficiente de correlación tendiendo, usted sabe que la ecuación perfecta tiende a 1, pero es muy difícil en datos experimentales que uno tenga 1. Un coeficiente de correlación, hay algunas escalas para determinar la bondad del ajuste, pero un coeficiente de correlación de 0.8 es un excelente coeficiente de correlación. ¿Alguna pregunta? ¿Le aclaro la duda o todavía sigue la duda? No, está bien, profesor. Hay otras ecuaciones y hay otros métodos, ¿sí? Por eso a mí me gustaría que de pronto, si ustedes en su deseo de aprender también pueden aplicar otra ecuación. Hay otras ecuaciones, el IDEAM aplica otro tipo de ecuaciones un poco más dispendiosas para aplicar ya cuando uno las va a utilizar, porque tienen muchos más parámetros, pero el hecho de tener muchos más parámetros no significa que la función sea mejor. Todo depende de la bondad de los datos, de la certeza con que se hayan tomado los datos. ¿Preguntas? Bueno, está claro. Todos tienen claridad sobre los temas. ¿Preguntas? Por ahora no. Por ahora no. Bueno, entonces está claro ya lo que hemos dado hasta ahora. ¿Sí está claro? Hasta el momento sí, profesor. Bueno, entonces ya como para refrescarles la memoria y están viendo la pantalla. Sí, ahí estamos viendo. Ok, entonces voy a hacerles así un barrido para traer a la memoria lo que habíamos hablado, porque la verdad es que después de tanto tiempo uno se le olvidan las cosas, a todos se nos olvidan, pero voy a hacer un repaso grande, rápido de lo que hemos visto hasta ahora. Este documento, es la memoria del curso, del texto que editó la Universidad de Cartagena, que yo les mostré y que pues les ofrecí creo que a dos de los estudiantes y ambos los recibieron ya. Igual es el mismo documento que aparece aquí en pantalla, que yo se lo envié a ustedes, solo que tiene un formato distinto. Vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver el tema de cuencas hidrográficas, que yo en el texto lo tengo como primer elemento, porque
parto del hecho de que es el medio en el cual se dan los procesos, pero igual en el desarrollo del curso pues lo he colocado como el segundo capítulo. El primer gran capítulo es todo lo que tiene que ver con las variables hidrológicas, y eso es lo que hemos dado hasta ahora, llegando solo hasta las curvas IDF, que es el primer corte, y que para mi concepto pues es una de las partes fundamentales de este curso, es saber interpretar, más que hacer, entender qué es una curva IDF, cuáles son las bondades y las deficiencias que puede tener, hasta dónde nosotros podemos ser acuciosos o exigentes con la precisión que pueden dar estas curvas, teniendo en cuenta que si la información es deficiente, no podemos esperar con información deficiente obtener alta precisión, porque podemos tener una precisión matemática, pero eso no significa que esa sea la precisión real, dado que la información con la que se calibra no es una información consistente. Entonces, si yo un modelo le doy datos que no corresponden con la realidad, me va a dar resultados que no son reales. Entonces habíamos hablado del tema de cómo se distribuye el agua en el mundo, que el agua dulce es muy poca, pero a pesar de que es muy poca, tiene una alta dinámica y recircula muchas veces en el año, y que es importante hacer un buen uso del agua. Habíamos hablado cómo el agua se encuentra distribuida en el mundo, y que hay zonas donde llueve mucho, zonas donde llueve muy poco, que en promedio podemos estar hablando de unos 700 milímetros al año en todo el mundo, pero que hay zonas donde no cae ni medio milímetro de lluvia al año, pero hay otras que están cayendo casi 12 metros. Que en Colombia, en la zona, por ejemplo, en la costa atlántica, tenemos lluvias aquí en la zona de Cartagena del orden de 1000 milímetros en casi toda la costa, y tenemos otras zonas como el Chocó, donde la precipitación es mucho más, y tenemos valores hasta de 10.000, 11.000 milímetros por año, lo cual es un valor bastante alto. Hablábamos del ciclo hidrológico, que el ciclo hidrológico es el que nosotros alteramos, y el ciclo hidrológico nos muestra cómo el agua interactúa, cómo se mueve entre la atmósfera y la superficie terrestre. Hablábamos de que en el mar es realmente donde más llueve. Si comparábamos el agua que se precipita en el mar, es del orden de 3.85 veces la que cae en el continente, que parte de esta agua regresa al mar como flujo subsuperficial. Estábamos hablando del orden del 38%. Flujo superficial como escorrentía superficial, un 1% llega como agua superficial, un 61% se evapora, o sea que mucha del agua que cae se evapora, y que esa agua que llega al mar nuevamente es restablecida al continente a través de procesos de vientos que nuevamente generan un movimiento, lo que llamamos el ciclo hidrológico, un movimiento continuo que no tiene principio ni fin. Este es lo que denominamos el ciclo hidrológico. Y hablamos también de las variables hidrológicas y de los procesos hidrológicos, que las variables climatológicas aplicadas a la hidrología, los procesos hidrológicos, que son aquellos que transforman el agua dentro del ciclo hidrológico, y hablamos de la energía, los balances de energía, como habíamos visto en mecánica de fluidos también, donde tenemos para el movimiento del agua varios componentes de energía cinética, energía potencial. En este caso tenemos la energía interna de las sustancias, y dentro de esas energías habíamos hablado de la radiación, cómo se dan los transportes de energía, que algunos se dan por conducción,
El de conducción, el más común, es es el transporte a través de los cables eléctricos, ¿sí? Donde hay un medio que transporta la energía. Hablamos de la convección, que se está asociado a cuando hay diferencias de velocidades, y el de la radiación, que se da por medio de ondas electromagnéticas. Y hablábamos entonces de la radiación neta que llega a la superficie, y hablábamos del efecto invernadero, que el efecto invernadero son esas ondas que quedan atrapadas en la atmósfera a través de pequeñas partículas que reflejan nuevamente esa radiación hacia la superficie terrestre y que produce calentamiento. Podemos entonces decir que el efecto invernadero es bueno y es malo dependiendo para qué se utilice. Y hablábamos de que en algunas zonas muy frías es un factor bueno para la mejora del clima, y que si el efecto invernadero no existiera, posiblemente el clima del planeta sería demasiado frío y sería un poco invivible. Que la misma atmósfera se convierte en un radiador cuando a través de todas las partículas que existen en la atmósfera son nuevamente devueltas a la Tierra, y eso es lo que haría el aumento de la temperatura. ¿Alguna pregunta? Estoy aquí haciéndole un recorder y un repaso grueso de lo que hemos dado hasta ahora. Y hacíamos un balance de radiación, donde mostrábamos que de la radiación solar que ingresa a la superficie de la Tierra, el 16% es absorbido por el vapor de agua, el 3% por las nubes. Hay una dispersión del aire del 6%, hay una reflexión es reflejada por las nubes en un 20%, y hay es reflejada por la superficie terrestre en un 4%, que solamente el 51% de la radiación solar que se recibe ingresa a la superficie terrestre, y esa es utilizada para calentar el agua de los océanos y también para calentar el aire. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿preguntas? Por ahora no, profesor. Bien, hablábamos también dentro de las variables la temperatura, ¿sí? Cómo la temperatura está asociada con la humedad y que es importante para la generación de las lluvias. Entonces, dijimos que la temperatura que se mide en hidrología, se colocan los termómetros aproximadamente a una altura de 1,5 metros para que no tenga influencia de la superficie del suelo, lo cual distorsionaría la lectura. Tenemos la insolación, que es el número de horas de sol que se recibe en una parte, en una zona del mundo, en una región, y que es supremamente importante para la generación de energía, para el crecimiento de las plantas, para la vida cotidiana en algunas regiones del mundo. Por eso cambian la hora, ¿sí? Hay unas épocas del año donde avanzan o retroceden el reloj para permitir que haya un consumo haya un ahorro energético, al establecer que las horas laborales coincidan más con las horas de sol. Eso hace que haya un ahorro energético. En Colombia, en una época cuando hubo una crisis energética, se planteó este tema, pero por eso nosotros no podemos importar todos los conceptos sin hacer un análisis de nuestras condiciones. Aquí en Colombia, esa medida no produce resultado, porque la variación de las horas de sol en Colombia es muy poca. Podríamos hablar de menos de media hora, que casi no es perceptible a lo largo del año. Entre la duración del día y la duración de la noche son muy similares. En algunas otras partes del mundo, la duración del sol en una época es mucho mayor que la noche, y en otras épocas es lo contrario. Y por eso es que se invierte, se cambia el horario de trabajo para ayudar a que se consuma menos energía. Hablábamos también del concepto de presión,
que es la presión de vapor que está asociada con la temperatura y que tiene que ver mucho con las lluvias. ¿Sí? Otro concepto bien importante es la humedad y que está asociada con la temperatura, y vimos cómo la humedad varía con la temperatura, llegando a tener valores, por ejemplo, cuando estamos hablando de 0 grados, entre 0 y 9 grados, estamos hablando de 4.9 gramos por metro cúbico, y cuando tenemos 100 grados, estamos hablando del orden de unos 600 o 570 gramos por metro cúbico, lo cual nos muestra que el agua, el vapor de agua, entre más caliente está, tiene más agua como vapor de agua. Sabemos que el aire es una mezcla de varios gases, y dentro de esos gases está el aire como vapor de agua, y que es exponencial con la temperatura. Que este límite de saturación es el que hace que cuando se rompe ese límite de saturación, parte de esa agua se desprende y se producen las lluvias. Bueno, entonces teníamos varios conceptos de humedad, humedad específica, humedad relativa. Hablábamos que el valor que más se ha popularizado es la humedad relativa, porque es la que generalmente expresan en los aeropuertos, pero que indica una proporción con respecto a un valor, a un punto local. Y habíamos hecho un comparativo entre qué tanto, dónde había más humedad, si en una humedad relativa del 80% en Cartagena, o una humedad relativa del 80% en Bogotá. Entonces veíamos que pues nosotros acá tenemos mayor humedad que en Bogotá, y que la humedad varía con la temperatura. Por eso cuando nosotros entramos al aire acondicionado, la piel se reseca porque la temperatura baja y la humedad del aire es menor. Entonces nuestra piel tiende a resecarse. Cuando se coloca en el congelador, en la nevera, colocamos limón. Ustedes verán que el limón con el tiempo se seca porque la temperatura es más baja, y entonces el agua va saliendo y se va secando hasta que llega un equilibrio entre la temperatura y el contenido de humedad del aire que está dentro de la nevera. Hablábamos también de las medidas de la humedad. Dentro de las medidas de la humedad pues estaba uno que es los higrómetros, que son sustancias que absorben humedad. ¿Me permiten un segundito? Bueno. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profesor. Bien, entonces estábamos todas las variables que influyen. Entonces vimos que la humedad es supremamente importante. Después estábamos viendo el viento, que también genera corrientes, y esas corrientes generan diferencias de presiones, ¿sí? Y el viento también transporta parte de las masas cargadas con agua, ¿sí? Masas calientes. Y luego estábamos viendo el concepto de precipitación. Entonces vimos cómo el fenómeno de la precipitación es una caída de agua en exceso cuando hay mucho contenido de agua en el aire y la temperatura cambia. Habíamos visto la curva de
la curva de humedad, como la humedad es exponencial con la temperatura. Entonces, cuando viaja una masa de aire caliente, va cargada de agua, y cuando esa masa de agua se le cambia la temperatura, entonces libera esa agua en exceso, y eso es lo que produce las precipitaciones. Que hay diferentes maneras de cómo esas precipitaciones se presentan, y habíamos hablado de las precipitaciones convectivas, que se origina por el calentamiento de las masas de aire por encima de la superficie de un suelo que ha recibido fuerte insolación, que generalmente estas lluvias son lluvias locales. Un ejemplo muy típico de lluvia local es Medellín, que se encuentra dentro de un hueco, digámoslo así, dentro de varias colinas, y en el día el agua que está sobre la superficie se evapora por el calentamiento del sol, y en las horas de la tarde, cuando se enfría, se dan muchas precipitaciones muy locales. Hablábamos de la precipitación frontal o convectiva, y que se da cuando dos masas de aire con diferentes temperaturas chocan y esa agua se precipita, y ese es el tipo de precipitación. Cuando dos masas de aire que viajan, una caliente y una fría, las dos se unen, entre las dos se da una mezcla y se precipita ese agua que queda en exceso por haberse disminuido la temperatura. Y tenemos las precipitaciones orográficas o lluvias de relieve, que son corrientes de aire caliente cargadas de agua que golpean sobre sobre un obstáculo. Eso puede ser, por ejemplo, una cordillera, que aquí se da mucho, que en Turbaco llueve más que en Cartagena, y se da por eso, porque la masa de aire caliente choca contra un obstáculo y hacia, sube hacia la atmósfera y se enfría. Cuando se enfría, sobra agua y el agua se precipita. Esas son las lluvias orográficas o lluvias de relieve. Dijimos que la precipitación se da, no sé si les comenté que en África, en uno de estos países africanos, se hizo en una zona muy caliente donde habían unas fuertes brisas cálidas, se construyó un edificio muy alto, y ese edificio durante la construcción generó unas precipitaciones permanentes que fueron luegamente canalizadas y utilizadas dentro de los gastos de agua que requiere la edificación durante la construcción, y después, no, como se puso un obstáculo, eso generaba una lluvia permanente, dado que el obstáculo bajaba la temperatura de la corriente de aire, y producía unas precipitaciones que posteriormente fueron canalizadas y utilizadas dentro de la edificación. ¿Preguntas? Bueno, ya mirando la precipitación, vimos que la precipitación es un fenómeno discontinuo, es un fenómeno que es demasiado variable tanto en el espacio como en el tiempo. Y vemos, por ejemplo, ustedes en Cartagena, vemos que tenemos en promedio alrededor de 100 días de lluvia al año. Sin embargo, de esas lluvias al año, solo podemos hablar de unas 3 o 4 lluvias muy grandes que se dan, pero esas 3 o 4 lluvias se dan en un tiempo muy pequeño y producen una intensidad alta y producen valores catastróficos en las ciudades. Las lluvias entonces se miden con un aparato que tiene una espesor, un área estimada alrededor de un diámetro de 20 centímetros, y se mide como la lámina de agua que cae sobre una superficie, como si todo fuera uniforme. Estas lluvias que se miden en ese aparato es lo que se denomina una lluvia puntual, porque esa área de ese equipo es muy pequeña comparada con el área que representa, o la que hacemos que nos represente.
porque sería imposible medir cuánta precipitación cae en todas partes. Tendríamos que cubrir unas zonas muy grandes, lo cual no es un tema ejecutable. Entonces se hacen sobre muestras y esas muestras son los equipos medidores, como les dije, que tienen un área aproximada de un diámetro de 20 centímetros aproximadamente, y que lo que medimos ahí lo que se denomina lluvias puntuales. Luego representamos todas las lluvias puntuales que tenemos en la región y las distribuimos sobre un área, y eso es lo que se denomina como la lluvia sobre un área, el valor promedio que representa un área en cuanto a cuánta lluvia cae en determinado tiempo. Tenemos los hietogramas de lluvia, que son gráficas de profundidad de lluvia e intensidad, o profundidad de lluvia e intensidad en función del tiempo. Tenemos los hietogramas de lluvia acumulado, la duración de la lluvia, que ya hablábamos que la duración, hay una que es la lluvia físicamente precipitándose y otro es el concepto de duración que nosotros utilizamos para el análisis, que son intervalos de tiempo pequeños que utilizamos 5 minutos, 10 minutos, y que una lluvia la podemos dividir en varias lluvias, varias lluvias hipotéticas con una duración determinada, y que esa duración se hace para análisis de intensidades máximas, que son las variables que se utilizan en el diseño. Y tenemos la representación de la lluvia que se hace, una de esos métodos son las isoyetas, que son curvas sobre planos que representan igual magnitud de la precipitación, que son similares a un plano topográfico, con la diferencia que en el plano topográfico podemos tener infinitos puntos porque hay una continuidad en el espacio, mientras que cuando hacemos isoyetas no tenemos una continuidad de datos en el espacio, sino que lo tenemos que hacer con los datos que existan. Entonces eso es una limitación, y esto es lo que dificulta los cálculos hidrológicos. ¿Preguntas? Por ahora no, profesor. Bueno, tenemos el concepto de intervalo máximo para intensidad máxima para un intervalo de duración dada, que es lo que últimamente estábamos dando, cómo se calcula dentro de una lluvia la intensidad máxima para un intervalo de duración dado, porque este es un factor importante para el diseño y importante para la construcción de las curvas intensidad, duración, frecuencia. Tenemos que la determinación de la lluvia media de una zona, hay varios métodos. Entre un método es el método aritmético, o sea, la media aritmética, que consiste en promediar los valores medidos en todas las estaciones divididos sobre el número de estaciones. Esto es lo que se considera como la media aritmética. Tenemos otro método que es el método de los polígonos de Thyssen, que es asociar a cada estación un área de influencia y luego hacer una media ponderada por área. Tenemos el método de las isoyetas, que son curvas que representan igual precipitación, y hacemos una media ponderada por área teniendo en cuenta el área entre cada isoyeta, y que esa área es representada por la media entre las dos isoyetas que limitan el área. Al final tenemos una media ponderada por área. Luego tenemos el concepto de frecuencia. Ya habíamos hablado que la frecuencia en hidrología es el inverso de la probabilidad de ocurrencia. La frecuencia es el número de veces que un evento se da en un determinado número de intentos, por ejemplo. En hidrología se utiliza la frecuencia como el periodo de retorno, y el periodo de retorno se asocia a el número de años en que un evento es por lo menos igualado o excedido. Número de años en promedio en que un evento es igualado o excedido. Y hay que diferenciar mucho esto del periodo de diseño de una obra, que es diferente al periodo a la frecuencia o al periodo de retorno, es muy diferente al periodo de diseño.
Profesor, una pregunta. Perdón, profesor, una sugerencia, a ver si puede acercar un poquito, o sea, puede hacerle un poco más de zoom al documento. Eso, perfecto. Bien, entonces hablamos del concepto de frecuencia, que les dije que la frecuencia en hidrología es el número de veces que una precipitación de cierta magnitud es igualada o excedida en un número determinado de años. Y se utiliza el término intervalo de recurrencia o periodo de retorno. Tenemos que diferenciar este periodo de retorno del periodo de diseño. Muchas veces se asocia y se trata de confundir periodo de retorno con periodo de diseño. Yo puedo tener una estructura diseñada para 20 años, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una bomba, las bombas, los equipos de bombeo, no, por su parte mecánica, no duran más de 5 años. Entonces, si yo voy a diseñar una estación de bombeo, yo tengo que prever que la vida útil de esas bombas van a ser 5 años. Cada 5 años tengo que reponerla. Pero es distinto al periodo de retorno con el que yo diseño la bomba. El periodo de retorno estaría asociado a la magnitud de los caudales que las bombas van a manejar. Y entonces ya son dos conceptos distintos que no deben confundirse. Muchas veces en el común de las personas y algunos profesionales tienden a confundir el periodo de diseño con el periodo de retorno. Entonces, hago mucha claridad porque entre nosotros los ingenieros no podemos confundir eso. Y hay algunos procedimientos para estimar el periodo de retorno. Los dos que le coloco aquí no son los únicos, pero son los más utilizados. Algunos muchas personas tienden a utilizar la ecuación de n más 1 sobre m. Yo generalmente utilizo n sobre m no porque este estimado no sea mejor, sino porque muchas veces la precisión de los métodos para mi concepto no está en el cálculo del periodo de retorno, sino en el número de años de datos que tengamos y en la calidad de esos datos. Entonces nosotros no podemos mejorar con una ecuación la falta de datos. Podemos hacer un proceso matemático que mejora el cálculo, pero no significa eso que ese cálculo sea una mejor representación de una realidad que yo no tengo muestreada suficientemente. Para hacer cualquier análisis de hidrología, nosotros tenemos que hacer una selección de los datos. Por eso las series, hay distintos tipos de series. Las series de duración completa es cuando tenemos todos los datos, pero esas series de ahí las tenemos que analizar de alguna manera y establecemos algunos criterios. Dentro de esos criterios se han establecido series de duración parcial, series de duración de excedencia anual, serie de valores extremos. Nosotros lo que más trabajamos son las series de valores extremos. Generalmente aquí en hidrología trabajamos mucho las series de valores máximos. Cuando analizamos precipitaciones, si estuviéramos analizando, por ejemplo, caudales y quisiéramos hacer un estudio de navegabilidad, tendríamos por ejemplo, que irnos a analizar los caudales mínimos. Si vamos a hacer un suministro de agua permanente a una población donde el consumo es durante todo el año, entonces tenemos que irnos a analizar serie de valores medios. Y si queremos estudiar, por ejemplo, inundaciones, cada cuanto una estructura es sobrepasada por un evento extremo, entonces ahí tenemos que ir a estudiar los máximos. ¿Alguna pregunta? Bueno, finalmente, todas estas variables las llevamos a una ecuación o a una gráfica que son las relaciones intensidad, duración, frecuencia, que son las ecuaciones que tenemos una representación de la duración en el eje de las X, en el eje de la Y la intensidad y cada una de estas curvas representa un periodo de retorno. Realmente estas son las curvas que se utilizan para diseño en su gran mayoría, tanto la curva gráfica como también podemos tener las ecuaciones. ¿Sí? Las ecuaciones pues facilitan el cálculo para programación
o para inclusión dentro de un programa la ecuación que tener que leer la gráfica. Entonces pasamos, la gráfica es más visual, manual, la ecuación es más sistemática y se utiliza para programación, es más fácil para cualquier tabla, cálculo en un programa o para cálculos en una tabla Excel, por ejemplo. Entonces, hemos visto que hay varias fórmulas para el cálculo de las relaciones IDF. Yo aquí tengo dos, pero existen muchas más. Bueno, ¿alguna pregunta? Por aquí vamos. Sí, profesor. Todavía. ¿Cómo? No, señor, aún no hay pregunta. Bueno, creo que hasta aquí está el repaso. Vi que, como les dije, yo coloqué las últimas 3 clases. Esperaba que más las vieran. Solo de 40 que hay en el curso, en promedio 8 las miraron. Pues Y profesor, por lo quizá de menos la pronto, última clase. iba a decir, quizá de pronto los demás no las vieron por YouTube, sino... Ah, ok. Puede ser. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Si no, pues doy por concluido el periodo sincrónico del día de hoy. Profesor, yo tengo una pregunta con respecto a la tabla de 2 del documento que usted mandó, que tenía el ejemplo de la gráfica intensidad IDF. El delta P de cada 25 minutos, bueno, en la intensidad de 25 de mililitros por hora. Eso es 408 porque se estaría multiplicando el delta P por 2 puntos y pico, ¿no? Si no estoy mal. Y busco el documento. En esa no. O en esa sí. Ah, no, sí, en esa sí. Aquí. Ahí, exacto. Ese 408 da porque se está multiplicando por 2 puntos. Sí. Entre 60 entre 25, ¿cierto? Sí, es que, ¿cuánto da 60 entre 25? 60 entre 25, sí, era eso. Ok, es para convertirla a milímetros por hora. ¿Sí? Y eso se multiplica por el delta P que da en ese momento. Sí, porque fíjate, cuando es media hora, lo multiplicamos por 2. ¿Sí? Porque esto cayó en 30 minutos. Entonces, en una hora, ¿cuánto cae? El doble. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Es una regla de 3 simple. Solo quería aclarar eso, era 2.4. 2.4 se multiplica por 2.4. Okay. Son 170 por 2.4. Sí, Por ejemplo, aquí 408. multiplicamos por 12. Creo que es. ¿Sí? Porque son 5 minutos. Y una hora tiene 12 intervalos de 5 minutos. ¿Sí? Sí, profesor. Profe, una pregunta. En el trabajo también lo evaluaremos en esos mismos tiempos, a los 5, a los 10, a los Son 15, los mismos. 20. Vamos a hacer. Sí, estos son los mismos, casi los que siempre se utilizan. Entonces hagámoslos en estos tiempos. Ok, o sea, hasta los 30 minutos. Hasta una hora, acuérdense que yo les dije que hasta una hora. Yo aquí lo hice hasta 30 minutos, pero lo ideal es que ustedes lo hagan hasta una hora. Lo que pasa es que yo hice esa información, pero no en la misma tabla, sino que por cada tiempo lo hice en tablas separadas. No importa. Sí. O sea, eso no interesa. Después lo puede unir. Ya. No importa, lo importante es que usted lo haga y lo entienda. ¿Sí? Ok, profesor. Es más, a mí me gusta cuando la gente hace sus cosas a su manera, que no repiten el modelo que yo hago.
pero que lo hacen bien, que entendieron el concepto. ¿Sí? Profesor, otra pregunta, para determinar qué hora escoger de la serie que obtuvimos en la hoja que usted nos dio, ¿cómo hacemos? No, las horas, en realidad la hora no interesa, lo que interesa es la lluvia, ¿sí? Que sean lluvias grandes, que tengan bastante O sea, precipitación. yo por ejemplo, no sé si le puedo presentar, porque yo también tenía esa duda, Ujú. más o menos. Le voy a presentar Diga. ahora. Profe, Ok. pero vamos a llegar a los 60 minutos así mismo como va ahí, de 5 en 5. Sí, señorita, sí. Ok. Para que ustedes después en el análisis tengan más datos y el análisis sea más preciso. Ahora, si pudieran conseguir una serie ustedes en sus regiones, sería bueno, ya, para que les queden los análisis. ¿Qué me decía usted No te que estamos iba? escuchando, Nicolás. Sí, está hablando solo, lo siento. Entonces, por ejemplo, en este caso, la hora que yo tenía que escoger sería más o menos aquí, ¿no? Entre las 11:20 y las 12:20, porque es donde se da más lluvia, ¿cierto? Exactamente, aquí. Ok. Usted O tendría sea, en que esta coger aquí parte ahí. entre las... Prácticamente este pedacito horizontal, no sé si llovió, no se ve muy... No, aquí El de medio las llovió, o sea, fue un 11 cenito que sí, cayó un muy poquito. momento y llovió Y por después sí después ya mucho. llovió bastante, ¿sí? Y aquí pareciera que hubiera como medio dejado de llover, llovió muy poquito, pero siguió lloviendo acá otra vez. Ok. Sí, está bien. Gracias por resolverlo, profesor. No, tranquilo. Profe, ¿y eso lo hacemos en todas las lluvias que tengamos o solamente No. escogemos? Escojan, cada uno coge una lluvia y la analiza bien. O sea, una lluvia grande. Escojan una lluvia que sea la más grande que pueda analizar. ¿Sí? Igual la idea es tener muchas lluvias. Entonces, como son 40, van a tener 40 lluvias. Pero cada uno hace una. Ok, ya. ¿Sí? Porque este trabajo son dispendiosos. ¿Sí? Entonces, cuando ya ustedes reúnan todos tienen que reunir. O sea, van a tener una serie de 5, una serie de 10, una serie de 15. Sí. Profe, y una pregunta, o sea, tenemos que colocar las fechas para entregarle el trabajo individual y que luego, digamos, usted, o sea, revise al menos la lluvia de cada uno, ¿no? Y luego sí, nosotros tomamos Sí, los datos me de todos los pueden. compañeros. Sí, la otra semana me van entregando. Perdón, la otra arriba. Sí. Y usted nos devolvería, No, yo les califico muy rápido. A la semana les devuelvo. ok. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Bueno, Profe, hay un tema que deben repasar profesor, y que yo voy disculpe, a afianzar en la próxima clase. profesor, Dígame, Carlos. disculpe, lo que la compañera quiere decir es que, por ejemplo, la fecha de entrega tentativa es la del 24 o la del 26. Pues asumiendo que Vamos a fuera el dejarle el 24, 26, pero entonces me entregan primero unos datos parciales como para decirle si van bien. pero ¿Sí? eso, los individuales. Los individuales, sí. Ok, y después que usted nos dé la retroalimentación de Sí, eso, es que vamos a proseguir a hacer grupal, ¿cierto? exacto. Ok, Pero ya listo, el grupal lo van haciendo porque tienen que ir trabajando, ¿sí? Ya yo lo que le voy es a dar un visto bueno y decir si van bien, no van bien. Hay un tema que deben estudiar y que yo les voy a reforzar la próxima clase, que son las funciones de probabilidad. Aquí tengo un documento, no sé si se los entregué, sobre el tema de las funciones de probabilidad. Creo que es el de análisis de frecuencia. Sí, aquí está el de análisis de frecuencia. Este está bien explicado. Profe, nos está compartiendo. Este fue el que les... Sí, ya lo comparto. Sí está, pero está en... Lo tiene que fijar. ¿Cómo?
No, si estaba compartiendo, sino que se tiene que fijar, pues como compartí yo anteriormente, entonces, ajá. ¿Ya se ve? funciona también así. Sí, sí, ya se ve, ya se ve. Ok. Profesor, Ahí se ve bien. ¿Me Si están pasa un viendo mi poquito de pantalla? aumento sería mejor para las No, personas sí. que no Ok. tienen. Este documento es bien, le dediqué mucho tiempo a hacerlo y le hice los ensayos bien detalladitos. Profesor, Entonces, ¿me espero escucha? que lo vean. Sí, señor. Profesor, bueno, lo que le quería decir era, a partir de qué fecha le podemos estar enviando los adelantos del No, trabajo. los pueden enviar ya, yo no tengo ningún inconveniente. El inconveniente es de ustedes que expresaron 2 semanas, pero yo no tengo ningún inconveniente en evaluarlos todos los días. Ok, ¿Sí? profesor. Es más, yo creo que ya hay suficiente ilustración sobre el curso, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta adicional? Profe, las lluvias no se pueden repetir porque creo que usted la vez pasada los documentos que mandó. Idealmente no es mejor tenerlas, no se deberían repetir. Pero si a alguno le hacen falta a un grupo, una persona puede coger una y la repite, no importa. Porque yo Pero hice yo mi les trabajo, mandé, pero creo que está repetido, porque los bueno, no documentos que usted mandó importa. al principio no Pero alcanzaban yo, para compartir entre pero yo todos. después les envié un archivo amplio donde hay muchas lluvias. Pero igual no importa. Ah, O bueno, sea, lo gracias. importante es que cada uno haga el trabajo individual y el trabajo colectivo. Bueno, preguntas. ¿Alguna otra inquietud? No, señor. Bueno, entonces, si no hay más inquietudes, doy por concluido el periodo sincrónico del día de hoy. Les agradezco su asistencia y su interés en continuar con el curso y estamos todos prestos a avanzar rápidamente. Feliz día para todos. Que tengan un Igualmente, fin de profe. semana. Hasta luego, Igualmente, profesor. profe. Feliz día. Hasta luego, profesor, que le vaya bien. Muchas gracias.